Hola, mi nombre es Marianela de la banda Tricot y en este video te voy a enseñar a tejer el chaleco Juli, que es muy simple, son dos cuadrados o rectángulos, depende el ancho y el largo que le des. ¿Sí? Si vas a tejer en circular, vamos a tejer el cuerpo todo en circular hasta llegar a la sisa y ahí vamos a separar el cuerpo y tejer primero el delantero, hacer la abertura del cuello y luego la espalda, que es toda recta. Si vas a tejer en plano, vas a tejer primero el delantero, que solo tiene la abertura del cuello, y la espalda simplemente es un cuadrado del mismo tamaño que el delantero, eh, sin abertura del cuello, si directamente vamos a tejer recto. Pero antes que nada, quiero contarte las medidas que necesitas para tejer este chaleco. ¿Sí? Vas a necesitar el ancho y el largo. ¿Sí? El ancho lo puedes tomar de algún suéter que ya tengas, si te gusta cómo queda, ¿sí? O tomarte el contorno del busto y agregarle algunos centímetros de soltura según como quieras que te quede la prenda, si más ajustada al cuerpo o más suelta. Y el largo lo vas a tomar desde los hombros hasta cintura, cadera, donde quieres que te quede, ¿sí? Y vas a necesitar la medida de la sisa, ¿sí? Que yo hice una sisa bastante abierta, mide como unos 25 centímetros, ¿sí? Vos lo podés hacer del largo que quieras. Pero esto es para saber sobre todo en circular hasta dónde vamos a tejer en circular y dónde vamos a separar el tejido, ¿sí? Cuando nos falten, en mi caso, 25 centímetros del total, voy a separar el tejido y continuar tejiendo. Y si tejes en plano, ¿sí? Vamos a también tener que saber esta medida para saber hasta dónde coser el lateral. Para tejer este chaleco vas a necesitar hilado, el que tengas en casa o el que te guste. Sí, yo usé 4-7, acrílico 4-7, que es un grosor semigrueso, pero puedes usar lo que vos quieras, agujas circulares o rectas. Yo para este hilado usé número 5, unos marcadores de punto, aguja lanera, tijeras y centímetro. En mi caso, que usé este hilado, usé más o menos dos, me quedó esto nada más de 2 madejas de 150 gramos, así que no llegué a los 300 gramos, me quedo acá un poquito, habré usado unos 280, 290 gramos, ¿sí? De este hilado. Antes de comenzar a tejer, vamos a realizar nuestra muestra en punto jersey derecho, ¿sí? Y vamos a contar cuántos puntos entran en 10 centímetros. Recuerden, yo usé acrílico 4-7, que acá lo llamamos, en Argentina lo llamamos cashmilon, 4-7 de grosor worsted, ¿sí? Y usé agujas número 5. Este grosor de hilado lo pueden tejer con agujas 5, 6 o hasta 7. Yo lo tejo siempre con la más chica, con 5, porque tejo muy suelto. Y bueno, vamos a realizar los cálculos. En mi muestra me dio que 15 puntos son 10 centímetros. Entonces vamos a hacer los dos cálculos si los van a tejer en circular o si lo van a tejer en plano. Si lo van a tejer en plano, van a tejer primero el delantero, después la espalda. Entonces van a sacar el contorno, ¿sí? De pecho y darle algunos centímetros de holgura. En mi caso acá son 48 centímetros, solo una mitad. Por 15 puntos, lo dividimos por 10 porque estamos calculando en 10 centímetros, me da 72 puntos. Si lo van a tejer en circular, ¿sí? Tienen que sacar todo el contorno, no solo una mitad, sino toda la vuelta, espalda y delantero. 96 puntos en mi caso, 96 centímetros, perdón, por 15 puntos que me dio la muestra, lo divido por 10, 144 puntos para tejerlo en circular todo entero. Entonces, una vez que tenemos los cálculos hechos, vamos a montar. Los puntos pueden usar ustedes la técnica que
más les guste, con la que están más cancheras. ¿Sí? Yo voy a usar la de cola larga, ¿sí? Dejo una hebra más o menos el triple de los centímetros que voy a montar y voy a empezar a montar los puntos. En mi caso voy a montar 144 puntos porque lo voy a tejer en circular. Si ustedes van a tejerlo en plano, recuerden, es la mitad del contorno. Bien, yo acá ya monté mis 144 puntos en circular. Voy a poner un marcador para indicar mi vuelta de inicio y voy a empezar a tejer. Sí, vamos a tejer unas hileras en punto Santa Clara. Voy a tejer esta primera hilera en puntos todos derechos. Y voy a dar toda una vuelta, toda en puntos derechos y la siguiente vuelta todos puntos revés. ¿Sí? Cuando tejemos en circular, el punto Santa Clara es una vuelta puntos derechos, una vuelta puntos revés. Si vas a tejer en plano, el punto Santa Clara, sí, son todas las hileras en puntos derechos. Tejo toda la primera hilera en punto derecho, doy vuelta al tejido, tejo todos los puntos derechos otra vez. ¿Sí? Son siempre hileras en punto derecho cuando tejemos en plano. Bueno, voy a tejer toda esta vuelta entonces con puntos derechos. Bien, yo acá ya tejí toda mi primera vuelta en puntos derechos y ahora voy a tejer la segunda vuelta en puntos revés. ¿Sí? Pasé el marcador, ya tejí el primer punto, voy a tejer toda esta vuelta en puntos revés. Si vos estás tejiendo en plano, das vuelta al tejido y tejes una hilera todo en puntos derechos. Bien, y este es el comienzo del tejido. Vamos a tejer 4 vueltas más o 4 hileras más en punto Santa Clara, o sea que voy a terminar toda esta con puntos revés. Voy a hacer una más con puntos derechos, una más con revés, una más con derechos, una más con revés, ¿sí? Son 6 hileras en total. Yo acá tejí una, estoy tejiendo la segunda, voy a tejer 4 vueltas más en punto Santa Clara. Una vez que terminamos las 6 hileras en punto Santa Clara, yo acá en el tejido circular dividí el cuerpo en dos, ¿sí? Entonces conté 72 puntos, que era mi mitad, y puse un marcador para dividir el cuerpo del delantero con la espalda. Y ahora vamos a empezar a tejer el resto del cuerpo, ¿sí? Que los 8 primeros puntos, que son un lateral del cuerpo, y los 8 últimos acá antes de terminar el delantero van a seguir siendo en Santa Clara. Vas a necesitar 4 marcadores, ¿sí? Para luego no confundirnos. Entonces voy a empezar con estos 8 puntos en Santa Clara. Recuerden, en circular, el Santa Clara es una hilera al derecho, una hilera al revés. Vamos a empezar con el derecho, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y voy a poner un marcador. Y ahora sigo con puntos derechos porque esta parte central va a ser jersey derecho. Entonces voy a tejer todos puntos derechos hasta 8 puntos antes donde termine el delantero, que voy a poner un marcador. Bien, acá estoy llegando donde termina el delantero. Estos 8 puntos van a ir en Santa Clara, entonces voy a poner un marcador. Pero recuerden, esta primera vuelta acá son puntos derechos. Entonces continúo con los puntos derechos.
Bien, acá terminé de tejer el delantero, paso el marcador y voy a tejer 8 puntos. Y voy a poner el marcador para indicar dónde empieza y dónde termina el punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner otro marcador y sigo con los puntos derechos hasta 8 puntos antes de terminar la espalda. Bien, acá estoy terminando la espalda, me faltan 8 puntos, voy a poner un marcador y voy a tejer al derecho también esos 8 puntos. ¿Sí? Esta primera vuelta son todos puntos derechos, solo voy a ponernos marcador para diferenciar. Voy a sacar este para no confundirme porque tengo todos amarillos para indicar el inicio de vuelta. Y ahora, segunda vuelta, punto Santa Clara, es puntos al revés, entonces solo estos 8 puntos los voy a tejer al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual tengo el marcador que me indica hasta dónde tejer puntos revés, paso el marcador y ahora son todos puntos derechos porque en circular siempre tejemos al derecho. Entonces voy a tejer todos puntos derechos hasta donde está el siguiente marcador. Acá estoy llegando al siguiente marcador, paso el marcador y estos puntos son en Santa Clara, entonces acá me toca puntos revés. Llegué a la mitad del cuerpo, paso el marcador y recuerden acá también son puntos en Santa Clara, así que voy a tejer puntos revés hasta el marcador. Paso el marcador y ahora vienen todos puntos derechos que corresponden al centro de la espalda. Voy a tejer todos puntos derechos hasta llegar al último marcador. Acá llego al próximo marcador, paso el marcador y estos puntos, estos últimos 8 puntos son al revés. Puntos revés. Y ahí termino mi segunda vuelta. ¿Sí? Tercera vuelta, repito, 8 puntos en Santa Clara, esta me toca todos puntos derechos. Paso el marcador y sigo con todos puntos derechos que son los puntos del delantero. ¿Sí? Y así voy a repetir hasta llegar al largo donde queramos que empiece nuestra sisa. ¿Sí? Repetimos los 8 puntos antes y después de los marcadores laterales van en punto Santa Clara, que es una vuelta puntos derechos, una vuelta puntos revés. Los del centro son todos puntos derechos, tanto el centro del delantero como el centro de la espalda. Y yo voy a tejer más o menos, el largo total de mis chalecos es de 50 centímetros, así que voy a tejer 25 centímetros de donde empecé el tejido. Y luego vamos a separar el cuerpo para tejer la parte de arriba por separado en plano, delantero y espalda para hacer la abertura del cuello, ¿sí? Y hacer la abertura de las sisas. Si ustedes quieren una sisa más cerrada, ¿sí? Al largo total que quieren el chaleco le descuentan 20 o 22 centímetros para esa sisa. Yo voy a hacer una sisa bastante amplia, por eso la voy a hacer de 25 centímetros. Si estás tejiendo en plano, ¿sí? Con agujas rectas, ida y vuelta, una vez que hicimos las 6 hileras en punto Santa Clara, vamos a empezar a tejer el cuerpo, el resto del cuerpo, ¿sí? Y los primeros 8 puntos siguen siendo en Santa Clara, ¿sí? Pero en este caso estoy del lado derecho y voy a tejer al derecho, igual siempre Santa Clara son puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Voy a poner un marcador para no confundirme. Ahora vienen todos puntos derechos, que son el centro del cuerpo. Y voy a tejer todos puntos derechos hasta llegar, ¿sí?, a 8 puntos antes de terminar la hilera. Bien, acá llegué, me faltan 8 puntos para terminar. Voy a poner el marcador y tejer estos puntos al derecho también, que son los puntos que van a ser en Santa Clara. Terminé la hilera, doy vuelta al tejido y ahora voy a tejer. Estos 8 puntos siguen siendo Santa Clara, entonces van, como estoy tejiendo en plano y doy vuelta, también son puntos al derecho, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso el marcador y ahora, como estoy tejiendo en plano y este es el revés del tejido, estos puntos para formar el jersey derecho, sí, son todos puntos al revés. Entonces voy a tejer todos puntos revés hasta llegar al marcador. Acá llegué al siguiente marcador, bajo la hebra y voy a tejer los últimos puntos, los últimos 8 puntos al derecho, porque estos puntos son en Santa Clara. Bien, y así voy a continuar tejiendo, ¿sí? 8 puntos en Santa Clara, los puntos centrales al derecho del lado derecho del tejido, 8 puntos en Santa Clara. Cuando doy vuelta al tejido, 8 puntos de Santa Clara, que de este lado también son al derecho, los puntos centrales al revés, porque este es del lado revés del tejido, y los últimos 8 puntos en Santa Clara. Y voy a tejer hasta donde quiero que empiece mi sisa, ¿sí? Del largo total que ustedes quieran el chaleco, van a descontar los centímetros que quieren de abertura para la sisa, entonces los que les queda, sí, el largo total menos la sisa, van a tejer esa cantidad de centímetros hasta llegar a la sisa. Cuando llegamos al largo del cuerpo que deseamos, sí, en mi caso son unos 25 centímetros porque mi largo total va a ser de 50 y tejí 25 centímetros para el cuerpo y ahora 25 centímetros más que van a ser las sisas, sí, que van a ser unas sisas bastante holgadas, por eso elegí 25 centímetros. Si ustedes las quieren más cerradas, van a tejer un poco más del cuerpo, sí, para que queden menos centímetros en la sisa. Y entonces ahora vamos a separar el cuerpo, pero algo a tener en cuenta, mi última vuelta tiene que ser, sí, acá los últimos puntos de la vuelta del Santa Clara, tiene que ser una vuelta donde haya tejido puntos revés en el Santa Clara, ¿sí? Porque ahora voy a tejer derechos acá, o sea, estoy del lado derecho del tejido y voy a tejer solo hasta la mitad del cuerpo. Voy a dar vuelta y tejer de lo del revés, ¿sí? Porque ahora separamos el cuerpo, tejemos primero el delantero y luego retomamos los puntos para tejer la espalda. Entonces voy a tejer, acá tengo los puntos Santa Clara que tienen que ser al derecho, ¿sí? La vuelta donde tengo que hacerlos al derecho y voy a tejer, obviamente acá todos derechos, solo hasta la mitad del cuerpo. Y ahí vamos a dar vuelta y ahora, de ahora en más, tejemos ida y vuelta, ¿sí? Tejido en plano. El delantero, ¿sí? Hasta que lleguemos a los centímetros que necesitamos donde vamos a empezar la abertura del cuello. Estoy llegando a la mitad del cuerpo, ¿sí? Acá tengo el marcador que separaba las dos partes del cuerpo. Voy a sacar el marcador porque ya no lo voy a necesitar. Doy vuelta al tejido, ¿sí? Y ahora voy a tejer del lado del revés. Entonces los puntos Santa Clara son todos al derecho
Y ahora, obviamente, como di vuelta el tejido y tejemos en plano, del lado del revés, todos los puntos al revés. ¿Sí? Voy a tejer todos los puntos revés hasta llegar a donde empieza el punto Santa Clara otra vez, que voy a tejer estos puntos al derecho. Acá ya estoy llegando al final, me quedan 2 puntos revés, paso el marcador y acá en los puntos Santa Clara tejo al derecho. Y ahora, como estamos tejiendo en plano, los puntos Santa Clara son siempre al derecho, tanto del lado derecho del tejido como del revés. Tengo el marcador, este también ya lo puedo sacar, doy vuelta al tejido, ¿sí? Y empiezo a tejer otra vez del lado derecho, Santa Clara, y acá son todos puntos derechos porque estoy del lado derecho. ¿Sí? Y así voy a tejer ida y vuelta el delantero hasta más o menos la mitad de la sisa. ¿Sí? Yo tengo unos 25 centímetros de sisa, o sea que voy a tejer más o menos hasta 12 centímetros y ahí vamos a ver después cómo hacer la abertura del cuello. Y ahora simplemente tejemos recto hasta alcanzar unos 12 centímetros de sisa. Si estás tejiendo el chaleco en plano, ¿sí? Con agujas rectas, lo que vas a hacer es, como no tenemos disminuciones en la sisa ni nada, es simplemente tejer recto, lo que vas a hacer es que cuando llegas al largo total del cuerpo, ¿sí? Donde querés que ahora empiecen tus sisas, lo que vamos a hacer simplemente es poner un marcador, ¿sí? Vamos a poner un marcador acá, ¿sí? Solo para indicar, yo lo agarré ahí del punto, solo para indicar que a partir de ahí empieza la sisa. Entonces a partir de acá voy a contar, ¿sí? Si yo voy a tejer, por ejemplo, en el bordó, que es el que estoy haciendo más grande, 25 centímetros de sisa, voy a continuar tejiendo hasta la mitad de la sisa, unos 12 centímetros, y ahí vamos a empezar a hacer la abertura del cuello, ¿sí? Porque estamos tejiendo el delantero. Entonces vos, cuando llegues al largo de tu cuerpo, vas a poner un marcador y después a partir de ahí vas a continuar tejiendo como venías, y a partir de ahí, cuando llegues a la mitad de los centímetros que querés para tu sisa, vamos a empezar, ¿sí? La vas a medir de acá desde el marcador y ahí vamos a empezar a hacer el cuello. Llegó el momento de hacer la abertura del cuello, ¿sí? Yo ya tejí más o menos hasta la mitad de mi sisa. Y lo que vamos a hacer, esta parte es igual para el tejido circular o tejido en plano, porque lo vamos a tejer en plano si estamos tejiendo en plano el delantero acá con las circulares, pero si estás tejiendo 2 agujas es exactamente igual porque vamos a tejer ida y vuelta, ¿sí? En plano. Entonces yo lo que hice fue poner un marcador acá en el centro, ¿sí? En la mitad de la cantidad de puntos que tengamos, en la mitad puse un marcador y calculé más o menos unos, en este caso 22 centímetros, ¿sí? Pueden ser 20, 22 centímetros para el cuello, ¿sí? Entonces saqué 15 puntos para un lado, 15 puntos para el otro, ¿sí? Esta abertura va a ser la de mi cuello. En total 30 puntos. Pero primero vamos a cerrar unos puntos centrales y después vamos a ir cerrando de un lado y después vamos a tejer el otro hombro cerrando el cuello del otro lado. Lo que voy a hacer acá, ustedes pueden distribuir los puntos como ustedes quieran, siempre recuerden que vamos de mayor a menor. Si yo voy a cerrar primero 10 puntos centrales, 5 a cada lado acá del marcador, y después voy a ir de 2, 2, 2 y me van a quedar algunas hileras cerrando solamente un punto. ¿Sí? Ustedes pueden cerrar 3, 2, 2, 1, 1, 1. ¿Sí? Eso es a gusto de cada una de cómo quieran la abertura. Yo voy a tejer así. Ustedes, si tienen más cantidad de puntos, ¿sí? Porque lo hicieron más ancho, es exactamente igual, digamos, pueden seguir más o menos como cerré yo los puntos, porque la medida
del cuello, la abertura 20-22 centímetros es una medida estándar, ¿sí? Para adulto. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a empezar a tejer y voy a cerrar 5 puntos antes del marcador. Voy a sacar el marcador y voy a cerrar los 5 siguientes, o sea, voy a cerrar 10 puntos centrales y luego vamos a seguir solo con este hombro y luego vamos a retomar y tejer el otro. Entonces voy a tejer hasta llegar a 5 puntos antes para cerrarlos. Paso acá este marcador que es hasta donde tengo que disminuir el cuello. Digo hasta 5 antes del marcador que pusimos en el centro, ¿sí? Acá me quedan 2, 4, 6, 7. Tengo que tejer 2 más. Ahora tengo 5, voy a tejer 1, 2 y voy a empezar a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora cierro 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ahí cerré mis 10 puntos centrales. 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Y ahora voy a seguir tejiendo esta parte del cuerpo hasta terminar la hilera. Voy a dejar el marcador, así sé que tengo que ir cerrando puntos hasta este marcador. Y ahora voy a dar vuelta al tejido, sí, y voy a tejer hasta el último punto acá, antes de la abertura del cuello. Yo ya tejí acá todo el lado del revés hasta llegar antes del último punto. ¿Qué voy a hacer con ese último punto? Lo voy a pasar sin tejer, así. Voy a dar vuelta al tejido. Lo vuelvo a pasar sin tejer y ahora voy a cerrar 2 puntos. 1, 2. ¿Para qué hacemos eso de pasar el punto sin tejer? ¿Sí? Al final y al inicio. Para que nos quede bien la curvita del cuello y no se nos hagan escalones. Y ahora voy a tejer todo el lado derecho, voy a dar vuelta al tejido, tejer todo el lado revés hasta antes del último punto y voy a hacer el mismo procedimiento. Pasarlo sin tejer. Estoy otra vez del lado al revés, ya lo tejí todo, paso el último sin tejer, doy vuelta al tejido. Vuelvo a pasar este punto sin tejer, tejo un derecho y voy a volver a cerrar 2 puntos. 1, 2. ¿Sí? ¿Ven cómo nos va quedando el cuello perfecto sin escalones? Voy a tejer todo el derecho, del lado al revés, otra vez hasta antes del último punto. Bien, otra vez del lado al revés, paso el último sin tejer, doy vuelta al tejido y voy a cerrar otra vez 2 puntos. ¿Sí? Ya voy cerrando 3 veces 2 puntos. 1, 2.
Bien, me faltan cerrar 1, 2, 3, 4 puntos, que estos los voy a ir cerrando de a uno, ¿sí? Voy a ir dando vuelta al tejido y en vez de 2, ahora voy a cerrar 2 puntos. Seguimos haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento de dejar el último punto sin tejer al final y al inicio y vamos cerrando hasta completar los puntos que hayamos calculado para el cuello, ¿sí? Si me faltaran algunos centímetros todavía del largo total, ¿sí? O del largo de sisa que queremos, tejemos unas vueltitas más sin hacer disminuciones del cuello, o sea, solo ya vamos a tejer la parte del hombro y luego vamos a cerrar los puntos. Yo terminé acá ya de tejer este lado, ¿sí? Tejí unas 6 hileritas más que me faltaban para completar el largo que quería. Si a ustedes les faltan muchas más hileras para completar el largo, lo que pueden hacer es distribuir en más veces las disminuciones de acá, ¿sí? Así no tienen que tejer demasiado, sino acá les va a quedar una cosa muy recta si tienen que tejer más hileras. Si reparten las disminuciones en más veces. Por ahí en vez de las primeras, en vez de hacer 2, 2 y 2, hacen 2, 2 y después todos 1 para no hacer tan larga acá esta parte. Bien, cerré los puntos del hombro, dejé una hebra bastante larga para después usar la misma para coser los hombros. Y ahora tenemos que retomar el otro hombro, ¿sí? Como acá tejimos una hilera del derecho, cerramos los puntos y continuamos tejiendo este lado, o sea, esta hilera del derecho ya está tejida. Entonces tengo que retomar con hebra nueva del lado del revés, ¿sí? Voy a dar vuelta al tejido. Lo mismo si estabas tejiendo en plano y dejaste estos puntos en, pues yo los dejo acá en el cable porque con las circulares es más cómodo, pero vos podrías haber pasado todos estos puntos en un hilo y dejarlos ahí en suspenso si estás tejiendo con agujas rectas, ¿sí? Y vas a retomar del lado del revés con hebra nueva. Y ahora vamos a ir cerrando puntos del lado del revés, ¿sí? Pero no en esta primera instancia. Simplemente con hebra nueva, ¿sí? Voy a comenzar a tejer todo el lado del revés. ¿Sí? Voy a tejer todo el revés, dar vuelta al tejido y tejer del lado derecho hasta un punto antes de terminar. Yo acá ya tejí el lado derecho, me falta un punto, cuidado con este que está sueltito porque es el que tejimos con hebra nueva. Y voy a hacer lo mismo que del otro lado, lo paso sin tejer, voy a dar vuelta al tejido. ¿Sí? Voy a tirar un poco de la hebra nueva para que no me quede suelto. Lo vuelvo a pasar sin tejer, tejo un revés y cierro un punto, 1, cierro 2, ¿sí? Porque recuerden, habíamos comenzado cerrando 2 puntos. Y ahora voy a tejer todo el revés, voy a dar vuelta al tejido y hacer el mismo procedimiento. Es lo mismo que hicimos en el otro hombro, nada más que ahora cerramos los puntos del lado del revés. Dejamos del lado derecho el último punto sin tejer, damos vuelta, lo volvemos a pasar sin tejer y cerramos los puntos como hicimos del otro lado. En mi caso cerré 3 veces 2 puntos y 4 veces un punto. Entonces voy a hacer todo ese procedimiento. Cuando complete el largo, igual que el otro hombro, cierro todos los puntos del hombro y tenemos el delantero terminado. Ya tenemos listo el delantero, ¿sí? Con la abertura del cuello. Acá nos queda medio separadito, pero es lógico porque fue el comienzo donde cerramos todos los puntos juntos y tenemos hebra nueva, pero no se preocupen, cuando levantemos los puntos del cuello no se va a notar nada. Pero ven qué perfecto queda, ¿sí? Toda la abertura del cuello sin escalones. Después vamos a ver cómo
coser los hombros y si estabas tejiendo en circular, lo que tenés que hacer es retomar la espalda, yo la dejé acá en este cable auxiliar, retomar la espalda, ¿sí? De lado derecho, si tenemos que tejer una vuelta del lado derecho, entonces vamos a, si vos los tenés los puntos en la aguja, directamente empezás a tejer ida y vuelta a la espalda del mismo largo, ¿sí? Del mismo largo que la sisa del delantero y cuando llegues a ese largo directamente vas a cerrar todos los puntos de la espalda, ¿sí? No hacemos disminuciones para el cuello ni nada, cerramos todo y luego vamos a coser los hombros y tenemos terminado nuestro chaleco si tejiste en circular, sí que no hace falta que hagamos costuras laterales. Luego sí vamos a levantar los puntos del cuello para hacerle la terminación. Una vez que tejimos la espalda del mismo largo que el delantero, ¿sí? Ahora vamos a coser los hombros, ¿sí? Sí, estabas tejiendo en circular, solo te faltaba tejer este pedazo acá que era el largo de sisa de la espalda. Si estabas tejiendo en 2 agujas en recto, vas a tejer la espalda entera, derecha, sin disminuciones o aumentos y cerrar cuando llegues al largo total, el mismo largo que tejiste el delantero. Lo que vamos a hacer ahora es coser los hombros. Sí, yo acá dejé la hebra larga en este hombro del delantero para con esa misma hebra coser el hombro. Entonces, enhebré en aguja lanera, voy a tomar acá el primer punto de la espalda, ¿sí? Y ahora lo vamos a tejer, ¿sí? Para que nos quede prolijo. Vamos a buscar acá esta hilera de puntos derechos que está media escondida ahí con los puntos revés del Santa Clara. Sí, vamos a ir tomando acá donde se forma la B corta, ¿sí? Tomo así de derecha a izquierda, de un lado. Voy a buscar acá donde tengo la B corta de este lado. Acá. ¿Sí? También de derecha a izquierda paso la aguja. Vengo acá del otro lado. Busco la B corta que está acá. Y ahora de este lado. ¿Sí? Y así vamos a ir tejiendo todo el hombro. Por ahí se complica mejor, se complica más en esta parte porque tenemos los puntos Santa Clara, encontrar esos puntos derechos. Acá ya voy a ir terminando los puntos en Santa Clara. ¿Sí? Y así nos quedó perfecto. Parece que continuamos el Santa Clara. Y ahora voy a continuar, acá es más fácil de ver. Sigo así con la B que está así invertida de este lado y la B corta que está así para abajo de este lado. Voy a seguir tomando los puntos de esa manera para que nos quede prolija la costura. Tiramos de la hebra, pero no mucho.
Y ajustamos hasta que veamos que la tensión es más o menos como el punto tejido. ¿Sí? Ni muy apretado, ni una hebra suelta así, ni demasiado apretado. Acá voy a tomar el último punto y de este lado y engancho acá con el punto de borde y ya voy a tirar para adentro, ¿sí? Y luego vamos a esconder esta hebra del lado de adentro. Así nos queda la costura perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar a levantar los puntos, ¿sí? De forma recta, como si lo tejiéramos en forma recta, porque si ustedes están cancheras con las circulares y quieren, pueden coser el otro hombro, ¿sí? Y tejen el cuello en circular, y si tienen agujas cortas, si no tienen agujas cortas tendríamos que hacer el magic loop, y para ahorrarnos ese trabajo vamos a dejar así sin coser el otro hombro y levantar los puntos del cuello, y lo vamos a hacer como si lo tejiéramos en plano. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es marcar más o menos hasta acá, es la costura del hombro, para saber hasta dónde tengo, ¿sí? O desde dónde vamos a levantar los puntos del cuello, ¿sí? Bien, entonces con hebra nueva vamos a empezar a levantar los puntos para el escote. Sí, voy a empezar desde este hombro que fue el que no cosí, levantar todo el delantero y en la espalda hasta donde tengo el marcador, ¿sí? Que esto ya pertenece al hombro. Entonces, sí, voy a empezar a levantar acá desde la primera hilera. Desde el primer punto voy a levantar, ¿sí? Y voy a empezar a entrar en cada hilera y levantar un punto. A veces nos podemos saltear alguna hilera porque si levanto en todas las hileras, también lo que va a hacer es que luego se nos levante el cuello en vez de que quede chatito, ¿sí? O que nos quede medio fruncido. Entonces voy a levantar, sí, no en todas las hileras. Y acá, que fue donde hicimos las disminuciones, voy a levantar no en este agujerito que me queda, sino acá en el punto de abajo, para que no nos quede tan abierto, ¿sí? Si no, nos va a quedar como un calado y nos va a quedar desprolijo. Ven que acá por ahí sí que ven que queda muy separado un punto del otro. Levanto, ¿sí? Algunos me salteo, algunos los levanto. Pero la idea es que el cuello tiene que achicar un poquito, ¿sí? Acá cuando llego a los puntos centrales, sí voy a levantar donde tengo la B así para abajo, donde tengo el punto derecho así para abajo,
ahí voy a meter la aguja y sacar un punto. Ya acá estoy en la próxima curva y voy a hacer lo mismo que del otro lado, sí, en algunos puntos levanto y algunos me salteo. Cuando llego acá a la parte del hombro, sí, ya voy a levantar los puntos de la espalda. Sí, voy a hacer exactamente lo mismo que en la parte recta del cuello delantero. Sí, voy a levantar los puntos donde se forma la B corta, así para abajo. Y así voy a levantar todos los puntos hasta el marcador, ¿sí? Y luego voy a empezar a tejer el cuello. Una vez que levantamos todos los puntos del cuello, sí, lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer el punto Santa Clara, pero esta vuelta, para que nos quede más prolijo el cuello, ¿sí? La voy a tejer, como estoy del lado del revés, voy a tejer todos puntos revés, ¿sí? Así que esta primera hilera voy a tejer todos puntos revés y luego ya en la otra doy vuelta el tejido, tejo una hilera del derecho, doy vuelta otra hilera del derecho, sí, porque vamos a hacer la terminación del cuello en Santa Clara. Entonces, esta primera hilera es del revés y después todas las siguientes son hileras con puntos derechos, sí, porque vamos a hacer Santa Clara. Acá terminé de tejer el cuello, sí, tejí 4 hileras en Santa Clara y cerré los puntos del lado derecho. Dejé una hebra larga acá, sí, ya coso acá la unión del cuello y coso el hombro. Si tejiste el chaleco en plano, sí, lo que te va a faltar después de coser los hombros y hacer el cuello es coser los laterales hasta donde empiece tu sisa, pero yo quería mostrarte cómo vamos a coser los laterales en el punto Santa Clara para que te quede así perfecto y no se note nada, ¿sí? Vamos a tomar de un lado la pancita esta del punto revés que está así como haciendo una sonrisa, o sea, está para abajo, así de abajo hacia arriba. Y del otro lado voy a tomar, ¿sí? la pancita que está arriba, no la de abajo, sino la de arriba. También de abajo hacia arriba paso la aguja, ¿sí? Y así tejo de un lado y del otro, pancita para abajo, pancita para arriba,
para abajo y acá la pancita que está arriba. Sí, y así vamos a ir cosiendo y que no se note nada de costura. Y así nos queda nuestro chaleco terminado, ¿sí? El otro hombro se cose igual que este, ¿sí? La parte acá de Santa Clara usamos la misma técnica que explico para coser los laterales si tejiste en plano. Espero que les haya gustado y que tejan muchos chalecos Juli. Les mando un beso grande.